comenzar a grabar. Entonces, el objetivo simplemente es hacer la presentación de los paradigmas que identifiqué y que a partir de ahí, eh, después empecemos a discutir sobre las razones que nos van a llevar a que el siguiente seminario, donde veamos los entes de la ecología, entonces ya podemos abordarlos de una manera más directa. Ajá. Em, Miren, la introducción, que no es el capítulo 1, es la primera parte, pues, pero es la introducción del libro, establece varios paradigmas. Ajá. Entonces, los paradigmas son las ideas con las que nosotros nos explicamos los fenómenos de la naturaleza. En este caso, los filósofos de la ciencia lo que tratan de hacer, perdón, lo que tratan de hacer es darnos el marco teórico en el cual ellos están analizando lo que está sucediendo en la ecología en el cambio del siglo XX al XXI y establecer una serie de ideas para poder ayudar a llevar a cabo una síntesis, o cuando menos, cuáles serían los parámetros para hacer una síntesis. Por ello, es un esfuerzo que se hizo entre filósofos de la ciencia y lo que llamaríamos ecólogos prácticos más que ecólogos teóricos. Eso luego lo vamos a ver en otros seminarios. Ujú. Entonces, este análisis que se hace a través de todo el libro, pues se hace a través de los escritos que dieron origen a varios de los paradigmas ecológicos e incluso a los entes que hemos tenido que describir en ecología, reconocer y describir para poder avanzar en esta ciencia. Eh, Algunos de los paradigmas en ecología que incluso siguen en debate hoy en día son aquellos relacionados con la sucesión. Comenzó como un debate sobre la sucesión en comunidades vegetales, pero incluso los ecólogos que se dedican a animales normalmente, normalmente hacen estudios de poblaciones y siempre dicen o tratan de decir que la sucesión no es algo que exista. El asunto es de que ellos no la ven, pues, pero de que también hay una sucesión en la ocupación de los espacios por los animales, la hay. El problema siempre ha sido qué entendemos por sucesión y por qué se da la sucesión. Justo por estas cosas se llegó a acuñar el término ecosistema. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente seminario, pues. La cuestión de la sucesión, la cuestión de la incorporación o de la invasión de espacios mediante especies en lo individual y por qué se tuvo que acuñar el término ecosistema para salvar esa discusión, es decir, para poderla superar. Entonces, todo esto ha quedado incorporado en el corpus de la ecología, que es lo que analizan estos filósofos. Ahora bien, Eh, todas las escuelas filosóficas son sistemas de reflexión. Sistemas, ajá, que cada corriente tiene su grupo de paradigmas, pero como nosotros ya hemos discutido, al menos en el laboratorio, lo que significa un sistema, pues no nos cuesta mucho trabajo entender cuando hablamos de un sistema filosófico, que el sistema está elaborado a partir de un conjunto de paradigmas y estos paradigmas también están ordenados y jerarquizados para producir un acercamiento lógico y una definición de los entes que analizan. Ajá. Es decir, no es nada más algo que se le ocurre a los filósofos. Los filósofos entrenan y tienen que estarse entrenando justamente en este tipo de reflexiones para ubicar bien, para saber no solamente los nombres de los entes, sino cómo los distingues, cómo los haces, cómo los ubicas en la naturaleza
de la realidad que ellos están analizando, pues. Esa reflexión constituye una verdad, la verdad del mundo que nos rodea, pero esta verdad no tiene un menoscabo de la existencia de otras verdades, es decir, de otros puntos de vista que analizan la realidad. Por eso hay diferentes corrientes filosóficas. Ajá. Algunas corrientes tienen un conjunto de paradigmas, otras corrientes tienen variaciones o paradigmas diferentes, pero todas ellas parten de una serie de elementos que son los que utilizan para analizar todos los datos que están viendo, pues todo lo que están recibiendo del exterior. Entonces, tomando en cuenta eso, el esfuerzo que hicieron estos filósofos de la ciencia en este libro es analizar desde su punto de vista los retos, las dificultades y las posibilidades de generar una síntesis de la ecología partiendo de los paradigmas que ellos reconocen en la ecología. Ajá. ¿Por qué? Porque acuérdense, una de las ideas del desarrollo de las ciencias no solamente es hacer un análisis y sacar muchas cosas de lo que está pasando. Es decir, no son datos, 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 datos. Después de los datos, esos los tenemos que transformar en información. Ujú. Y esa información la tenemos que transformar en conocimiento. Y el conocimiento nos sirve para influir decisivamente en el devenir de las cosas que estamos viendo. En nuestro caso, en el devenir de los procesos ecológicos que estamos viendo. Pero entonces, para poderlo hacer desde un punto digamos, desde el punto de vista de lo que se le exige a la ciencia, se requiere una síntesis ecológica. Esa es la propuesta, pues, que ellos manejan. Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas? Y miren, entre la lectura, terminando de exponerles los paradigmas que se hacen y lo que faltó, habría que discutir ya muy bien todas estas cosas, pues, pero entre la lectura, el primer paradigma que se maneja en este libro, eh, no es un paradigma nuevo, es un paradigma que viene incluso desde la filosofía griega, en el sentido de que el mundo no se puede conocer objetivamente, al menos no en su totalidad. Y cuando se habla de que el mundo no se puede conocer objetivamente, pues se dice que nosotros podemos tener una impresión de la realidad que está fuera de nosotros, pero esta impresión, ajá, que es el segundo paradigma de por qué no lo podemos tener objetivamente, ajá, esta impresión está condicionada por nuestro estado en el momento en el que estamos viendo el mundo. Entonces, eso le quita al, al observador objetividad. Entonces, si no se puede tener objetividad, se puede tener una mejor exposición de ese mundo cuando utilizamos alguna serie de técnicas o alguna serie de conocimientos, que es lo que reconocen en la ciencia. Por eso hablan de que la visión científica es una visión es un realismo degradado. Ujú. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras la visión de la realidad o del mundo está determinada por el entorno social en el que ha crecido el científico. Y eso condiciona el enfoque y las condiciones en las que está y las conclusiones a las que puede llegar. Ahora, aunque esto es cierto, que nosotros somos producto de un entorno social, eh, la pregunta no es el absoluto, es decir, si esto condiciona lo que creemos o no, sino para nosotros es saber efectivamente en qué medida esto está condicionando lo que nosotros estamos analizando. Ajá. Porque esta es una verdad innegable, somos producto de nuestra sociedad. Ese es el primer paradigma y eso es lo que explica por qué no se puede conocer en el absoluto de manera objetiva la realidad, aunque sí podemos conocer de manera objetivada esa realidad.
El segundo paradigma que está implícito en el texto, pero que no está explícito como tal, sino que está explícito en las ideas, pues, es que los entes de la naturaleza son fijos e inmutables o inmutables. Y lo peor es que además solo tienen una faceta. Por eso llevan algunas discusiones a la polarización. Esto es, como las cosas solamente tienen una faceta y esas facetas son inmutables, entonces cuando surge una crítica sobre esa faceta, lo que se hace es tener un opuesto, pero no es un opuesto que lleve a entender el proceso por el cual esta faceta se está desarrollando, sino que es un opuesto donde uno aniquila al otro. Ujú. Esa visión del mundo no es muy, o esta visión de las cosas en la naturaleza, mm, tiene muchas desventajas, ¿no? Porque en primer lugar, si bien es cierto que necesitamos establecer cuáles son los entes con los que estamos trabajando, al menos nosotros en el laboratorio ya hemos discutido muchas veces que los entes con los que trabajamos son dinámicos y que cambian y están cambiando todo el tiempo. Entonces, estos cambios de los entes con los que trabajamos, pues ya hacen como que este segundo paradigma de los filósofos no nos sea tan cómodo para nosotros. Ujú. Sí, joven Ramis. Es que además todos los entes son cambiantes, eso dependería Ujú, del tiempo. ujú. Es decir, si utilizamos ese paradigma de que los entes son inmutables, no aceptaríamos ni siquiera la sedimentación. Exacto. Ujú, Entonces eso no es correcto. ujú. Y por supuesto, los seres vivos son más mutables que nada. Exactamente. Y bueno, Y también sus relaciones pueden ser mutables. y otra cosa también importante, joven Ramis, a lo que estás diciendo. O sea, el ente, como lo definimos por lo que sabemos, por lo que la definición del propio ente también es mutable. Cuando sabemos Claro. más, agregamos ese conocimiento al ente también. Sí, de Ujú. hecho era lo que iba, bueno, lo que dijiste también yo lo estaba reflexionando en el sentido de que, pues sí, o sea, cada que conocemos algo, pues agregamos a la entidad de conocimiento. Y a Exactamente. veces sí puedes, digamos, sí ha sucedido, como el caso, por ejemplo, de la generación espontánea, que se Ujú, ha aniquilado algún tipo de paradigma, ¿no? ujú. Así O es. un tipo de aniquilamiento, ¿no? O sea, diríamoslo así, ¿no? O sea, si tomamos la generación espontánea como la producción de organismos a partir de los lodos, Ajá. Está está aniquilado aniquilado eso. ese Ujú. paradigma, ¿no? Pero si tomamos la generación espontánea como el primer sistema que pudo tener metabolismo y reproducción, pues no está tan aniquilado que digamos, ¿no? Ujú. No, realmente no. O sea, tendríamos que definir otras cosas, pero no es tanta. De Exactamente. alguna manera apareció algo, ¿no? Sí, sí, claro, por eso digo, Aunque no esa es haya la, sido la cuestión por la espontáneamente. que, Ajá. por la que quise participar, ¿no? Pues es que depende Así también es. de... Ujú. Entonces, pues todas estas definiciones tienen ese contexto, ¿no? Pero cuando lo vemos en los sistemas filosóficos, hay ese peligro de la ubicación de los entes como que no se les da chance de mutar siquiera, pues, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta por una de las últimas transparencias que voy a mostrar. El tercer paradigma es la definición de los entes, pero no de los entes como en la batalla de las dos torres, ¿no? De los que salen a combatir contra los orcos y el este mago blanco, ajá. Sino cuáles son los entes de la naturaleza con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, en el texto se maneja el paradigma también implícito y que además es muy cierto, pues es algo que no nos damos cuenta. El tipo de trabajo que realizamos, ajá,
va a determinar más o menos la amplitud y las definiciones de los entes con los que trabajamos. O sea, parece una verdad como de perogrullo, pero resulta que justamente porque las definiciones y la amplitud de la definición la hemos elaborado y seguimos elaborándola en función del trabajo que realizamos. Eso nos priva de poder integrar a veces el trabajo de otros colegas que se dedican a otras cosas y para quienes nuestras definiciones o son demasiado amplias o demasiado estrechas. Ajá. Entonces, y esto que impide la comunicación entre personas que incluso se dedican a la misma ciencia, a la biología o a la ecología o a la geología, pues, eh, es lo que a veces genera que haya discusiones muy acaloradas, ajá, pero por una razón, porque los que estamos discutiendo luego no nos hemos dado cuenta de esta situación, de este paradigma filosófico. Sí, nuestra actividad, por razones de la actividad misma, llegamos a establecer una serie de definiciones de los entes que pues para nosotros es funcional, por eso la seguimos manejando. Pero necesitamos mantener la mentalidad abierta, perdón, para entender cuáles son las facetas de estos mismos entes que en otras áreas de estudio se requieren ampliar o se requieren trabajar para poderlas integrar en el campo donde nosotros estamos, pues. Ujú. O sea, la cuestión de la integración eh, tiene dos componentes, uno que es la integración social, pero otro es la integración individual. Ese es el aprendizaje, pues, que cada uno de nosotros llevamos a cabo. Ujú. Entonces, cuando no nos hemos dado cuenta de que tenemos estas definiciones, y que les digo, es inconsciente, por eso no nos damos cuenta, pues a veces nos encontramos discutiendo dos facetas de lo mismo e incluso discutiendo acaloradamente cuando estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo, ¿no? Hasta que alguien de repente empieza a reflexionar y dice, oigan, pero no es lo mismo que ya habíamos dicho. Pues sí, ¿verdad? Y no es lo mismo que lo que ustedes dicen, pues sí, también es lo mismo. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo, no? O sea, el asunto es de que cuando llegamos a reflexionar así, nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos escuchando es una interpretación diferente, también acertada y que tiene la posibilidad de integrarse con lo que nosotros sabemos, pues. O sea, porque aquí el reto es cómo integrar el conocimiento de los otros a nuestro conocimiento, que es lo que hemos venido haciendo durante todo el tiempo en el que hemos desarrollado estas actividades, pues. Ujú. Cuando uno desarrolla más bien estas facetas de definiciones de los entes por facetas, perdón, y se casa con ellas, no acepta otras facetas, pues es lo que genera la multiplicación de estas dualidades que se analizan en el texto, en este libro. Es decir, no es una dualidad dialéctica, no es una contradicción dialéctica. Una contradicción dialéctica implica el cambio entre las dos posiciones, donde los puntos de vista pueden ser válidos de acuerdo por las circunstancias en las que se están analizando las cosas. Cuando negamos eso, estas contradicciones ya no son dialécticas, son opuestos, donde uno tiene la verdad, el otro no tiene la verdad, y entonces son mutuamente excluyentes. Ujú. Al menos así es como manejan en este texto su concepción de dualidades y esta multiplicación de diferencias que se dan en la ecología. Estas diferencias que se dan entre los ecólogos y que ellos analizaron y ponen en evidencia, pues, o sea, son muy reales, pero tienen que ver con esta cerrazón a aprender de los demás. Ujú. A compartir pues las definiciones y las amplitudes de las definiciones de los entes. Pero tienen también otra cosa que es un poquito más complicada.
ujú, que lo vamos a ver como consecuencia de este cuarto paradigma, pues. Ujú. El cuarto paradigma que se expresa en este libro, en esta introducción, es que nosotros analizamos el mundo a partir del objetivo final del estudio. Es decir, cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, decimos cuál es nuestro objetivo. Y entonces el objetivo marca la idea final del estudio y por ello condiciona los argumentos que vamos a recoger para formular nuestra conclusión. Ajá. Entonces, si la idea final del estudio, o lo que, en otras palabras diría, si lo que yo quería sacar de un estudio es lo que está condicionando mi, qué tipo de datos quiero sacar, qué tipo de datos escojo para apoyar la conclusión del estudio, es decir, una un prejuicio, no es una conclusión exactamente. Entonces, la conclusión, esta conclusión formada con esta selección de datos y selección de cosas que apoyan lo que yo quería desde un principio demostrar, pues cierra este círculo sobre la definición social previa a la concepción científica. Ajá. Entonces, aquí es donde hay que tener también cuidado, pues. Ajá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros queremos sacar algo, ujú, hacemos un estudio porque tenemos un objetivo, pero más que un objetivo tenemos una pregunta. Y esa es la razón por la que siempre en este laboratorio de ecología microbiana hemos estado machacando con cuál es la pregunta, no cuál es el objetivo. Ajá. El objetivo final puede estar muy claro. Quiero sacar esto, quiero hacer esto, sí, pero ¿cuál es la pregunta? Porque a partir de la pregunta, nosotros vamos a desarrollar ya sea una hipótesis de trabajo, si es un trabajo experimental, ajá, o vamos a desarrollar también, no necesitamos una hipótesis porque vamos a explorar, pero sí vamos a desarrollar un diseño de exploración que nos permita entender de la manera más objetiva qué es lo que está pasando en un lugar. Ajá. O si es ya un trabajo, si es un trabajo experimental, si tenemos una hipótesis, a partir de la hipótesis, donde ya reconocimos las variables independientes y la variable de respuesta, a partir de ahí vamos a hacer un diseño que no es para probar o comprobar la hipótesis, sino para someter la prueba. Es decir, para saber si nuestra hipótesis es verdadera y entonces la aceptamos, o si es falsa y entonces la rechazamos. Ajá. Es decir, si le atinamos en esta reflexión de todo lo que leemos acerca del estudio que queremos hacer y que nos lleva a generar la hipótesis, que eso lo veremos en otro seminario, pues, ajá. Si todo eso nos llevó a hacer un diseño en el que los datos apoyan toda esa reflexión y deducción que hicimos, o si no la apoyan. Ujú. Y si no la apoyan, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Ajá. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en la naturaleza? Por eso les comentaba la vez anterior que en este paradigma se notaba la ausencia de la metodología científica, porque efectivamente, si no tenemos esta metodología científica, que es una forma de objetivar nuestra aproximación a la realidad, pues entonces, si yo tengo el objeto de demostrar que la pirulín pirulasa fomenta la flojera entre los alumnos, pues entonces ya voy a agarrar todos los datos que tenga acerca de la pirulín pirulasa y de la flojera entre mis alumnos. Pero bueno, ese sería si no hago un estudio desde el punto de vista científico. Ahora, este paradigma de que el objeto o la idea final condicionan los argumentos que yo recojo para formular mi conclusión, deja la puerta abierta, ajá, o sustenta lo que en la introducción se empieza a desglosar como lo que es que el corpus de la ecología que conocemos viene de Occidente, porque la ecología como ciencia nació
en los países occidentales. Y entonces uno diría, entonces la ecología oriental tiene otros paradigmas. Y luego, sabemos que no, pues, o sea, sabemos que compartimos los paradigmas de la ecología. Y actualmente los chinos que han invertido un montón de dinero en ciencia, pues están haciendo cosas igualitas que nosotros, ¿no? O sea, que las personas del lado occidental, pues. Ujú. Y los japoneses llevan años haciendo igual las cosas. Entonces, esta idea no es tan, digamos, tan afortunada, pero está expresada en el libro. Ujú. Y eso también lleva a otro contrasentido, ajá, para la ciencia, quiero decir, no para la ideología o las posiciones políticas, porque también en el texto introductorio se habla de una ecología posmoderna. Y bueno, esto a lo mejor para la mayoría ahora sí que de los muchachos de laboratorio, no para el joven Ramón y para mí, pero sí para la mayoría de los muchachos, puede parecer como que es una palabra extraña esto de hablar de algo posmoderno. Por eso les quiero comentar qué significa. La postmodernidad, ajá, es una palabra que surgió y está acuñada en los tiempos en que se acuñó la palabra ¿cómo se llama? Esto de lo que acusan a todos los gobiernos anteriores hasta 2018, que son de neoliberales. Ajá. Los liberales. Así es, que son los neoliberales. Bueno, lo, eh, nadie sabe de los que manejan eso qué son los neoliberales, pero en las doctrinas, que por eso no quería sacar la palabra, pero por eso algunas de las corrientes filosóficas son verdaderas doctrinas, se maneja la cuestión del purismo. Es decir, si tú eres de esta doctrina filosófica, no puedes integrar paradigmas de las otras corrientes, porque entonces esos paradigmas son dualidades, son contradicciones con los paradigmas que nosotros tenemos. Ujú. Eh, Al llevar a cabo eso, cuando los filósofos de la segunda mitad y más que de la segunda mitad del último cuarto del siglo XX, comenzaron a integrar, digamos, paradigmas de varias corrientes filosóficas. Decían, es que esto es muy ecléctico, esto es una filosofía posmoderna. ¿Por qué posmoderna? Porque la filosofía moderna hablaba de los marxistas, hablaba de los capitalistas, de los liberales, de una serie de cosas, pues, de los nietzscheanos y de otras corrientes donde cada uno de ellos tenía su propia línea, su propio sistema de paradigmas y no aceptaba ningún paradigma de los otros. Entonces, cuando los filósofos comienzan a darse cuenta de que hay paradigmas que no son contradictorios, sino complementarios, y los empiezan a tomar para explicarse una realidad que es del último cuarto del siglo XX, pues se les llama que es una filosofía posmoderna, y se le empieza a poner todo esto incluso a las doctrinas políticas como posmodernas, ¿no? Entonces, bueno, el posmodernismo, lo único que se le aplica, pues, a aquellas personas que pueden combinar paradigmas de diferentes orígenes, ¿no? Entonces, no es una ataque en sí mismo, pero es una reclamación de que no son puros desde el punto de vista de lo que son las doctrinas. Ajá. Pero eso nos lleva entonces a algo aún más peligroso, que son las ideologías. O sea, las filosofías son sistemas de reflexión que tienen sus paradigmas y a través de los cuales se analiza el mundo. Ajá. Entonces, a partir de esas, permítanme un segundo, a partir de esos sistemas, ajá, se puede conocer el mundo. La ideología es lo contrario. En la ideología el mundo ya está determinado. Ya están ubicados los buenos, los malos, los regulares y los peores. Ajá. Y entonces ya solamente
es cuestión de agarrar la lente y empezar a ver todo, ¿no? Entonces, si hay si están, si estás de acuerdo conmigo, diría cualquiera de estos ideólogos, ajá, entonces tienes que reconocer, por ejemplo, estas posiciones ya de ideología, es decir, la ideología define ya lo que tenemos que entender por una serie de cosas. Por eso, estas ideologías derivan en lo que es la ecología feminista. Ujú. O sea, yo no estoy en contra del feminismo, pues, pero hablar de una ecología feminista, entonces, ¿nos dejaría una ecología machista? ¿O de qué se referirían con feminista o feminismo, ¿no? O lo que alguna vez vi en un cubículo aquí en Iztacala, ¿no? Que hablaban de la ecología popular nacionalista y revolucionaria. ¿Qué es ecología popular? ¿O ecología nacionalista o ecología revolucionaria? Y bueno, cuando pregunté a los cuales me hablaban de que es que había la ecología que hacían los capitalistas y los ricos y la ecología que hacían los trabajadores y todo esto. Y bueno, pues es que en realidad no es cierto, ¿no? No hay ese tipo de ecología. La ecología es una. Ajá. Tiene un método y una perspectiva. Ujú. Pero las ideologías lo que hacen es encasillar el mundo en una visión muy estrecha de la naturaleza. Ujú. Entonces, eso es en lo que debemos tener cuidado también, pues, de no convertir un sistema filosófico en una doctrina filosófica, porque la doctrina filosófica ya no admite una serie de análisis y va derivando literalmente en una posición ideológica, que lo que significa es que ya a partir de un conjunto de ideas, que son muy pocas, nos vamos a explicar todo, ¿no? Eso es contrario a lo que hacemos en la ciencia. El quinto paradigma, finalmente, que logré ubicar en la introducción, es que los entes de estudio deben considerarse en su totalidad. Por ello, la ecología tendría que estudiar también a los humanos, a la sociedad humana y atender la idea que los humanos tienen sobre la ecología. Y decirle, aunque esta es una gran verdad, ajá, eh, a veces nos podemos ir de bruces con las consecuencias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y eso lo hemos comentado muchas veces en el laboratorio, nosotros estudiamos, cuando queremos hacer un estudio ecológico, nos imaginamos irnos a un lugar donde no hay humanos, pero no, tales lugares pues son muy difíciles de llegar en primer lugar y en segundo lugar, siempre vamos a encontrar rastros o huellas de actividad humana. Es decir, costó mucho trabajo entender que los seres humanos somos parte de los ecosistemas y de los biomas donde estamos. Punto. Ujú. Entonces, como somos parte, nos tenemos que considerar también. Sin embargo, la sociedad humana no es un ecosistema, aunque funciona como tal, pero la sociedad humana tiene una, una ciencia que estudia cómo funciona la sociedad. Es más, tiene varias. Una de ellas que se dedica a ver cómo funciona en cuanto al paso de energía, pues es la economía. Otra que se dedica a ver cómo funciona en cuanto a la organización de la sociedad, pues es la sociología. Ajá. Y hay otra más que surgió más o menos unos 5 años antes de que se publicara este libro. El libro es del año 2000. Ajá. En ese entonces, la carrera de ecología económica llevaba como 2 o más años de existencia, pero ya se había empezado a manejar desde 1995. Eh, de hecho, la Sociedad de Ecología Económica tiene casi 20 años de existencia y publica un journal que se llama así, Ecological Economy. Ajá. Y durante todo este tiempo se dedican exclusivamente a analizar las formas de producción, ujú, las formas de producción que hay en el mundo y cómo
hacer modificaciones que permitan la sostenibilidad de los humanos, pues, de las sociedades humanas, quiero decir. Ujú. Entonces, de estas escuelas es de donde se han derivado cuestiones económicas tales como la economía circular, la producción verde y azul de bienes. Es decir, no solamente contabilizar cuánto carbono se necesita para producir una sidra y luego para llevarla a otro lado, sino también cuánta agua se tiene que invertir para llevar a cabo este proceso. Ajá. ¿Cómo podemos utilizar y reutilizar los elementos que ya están integrados en la producción humana y cómo podemos hacer el reciclaje de todos estos bienes, pues? Ajá. Que eso es a lo que se llama la economía circular, cómo la producción de unos de estos bienes pueden llegar y darle también satisfactores a los que están produciendo en un extremo de la sociedad, pues. Entonces, por eso hay que hacer un reconocimiento de un gran esfuerzo que se hizo en este libro por poner sobre la mesa estas cosas. Este quinto paradigma, que además creo que de una u otra manera lo hemos nosotros también expresado en algunas pláticas, en algunos seminarios que hemos tenido, eh, digamos, de entrada está muy bien y da mucho gusto verlo, que los filósofos también lo hayan considerado. Lo que sí hay que tener cuidado es hasta dónde la totalidad es lo que debemos de considerar, ¿no? Entonces, finalmente, están tres cosas. Permítanme un segundo, muchachos. Voy a pausar un poco. Permítanme un segundo. Bueno, ahora está el descubrimiento. ¿Dónde está? Ah, pero es que está mal. Lo veo. Perdón, muchachos. A ver. Entonces, finalmente, hay unas categorías que hacen falta en esta introducción, pues. Y es la primera, es la diferencia entre la realidad y la verdad, que de eso ya hablaremos en otras ocasiones, pues, o en esta ocasión si ustedes gustan. Pero esta diferencia entre realidad y verdad es importante porque si bien es cierto, nosotros no podemos manejar la verdad, la realidad en su totalidad, sí nos podemos aproximar a ella a través de la verdad. De ahí las cuestiones éticas de no cucharear datos, de no editar las tablas, de que incluso cuando estamos teniendo resultados que los vemos como probables errores, no borrarlos y componerlos, porque eso es a lo que a veces uno está tentado a hacer, justamente por esa crítica que hacen entre estos paradigmas, de que si estamos esperando un resultado, vamos a estar escogiendo los datos que se ajusten a ese resultado, pues. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacemos eso, estamos apartándonos del método científico, estamos apartándonos de la honestidad que debemos de tener como investigadores a la hora de hacer nuestro trabajo, pues. Y estamos fallándole al edificio de la ciencia, que como recordarán, el edificio de la ciencia está basado en la verdad. La otra categoría es la de la mutabilidad de la naturaleza y la complejidad de los procesos naturales, que va en relación también con esta realidad. ¿Por qué? Porque las realidades simples, las realidades, digamos, en un ámbito muy pequeño, que es en el que nosotros podemos manejarnos,
las podemos determinar, pero cuando abrimos la amplitud de estos procesos, cuando los queremos ver en toda su amplitud, nos encontramos con otra categoría que es la complejidad. Ajá. Esto es, nosotros vamos incluso llegar a calcular con cálculo integral y diferencial cuál es la tasa instantánea de crecimiento de una población. Perfecto. Ajá. Pero cuando queremos poner en contexto esta población con las poblaciones de toda su comunidad, eso ya no es reproducible, pues. Ujú. Eso cambia porque las oportunidades de reproducción, ujú, ya en la naturaleza, dentro de una comunidad, son diferentes a las que nosotros estamos hablando o de las que nosotros estamos hallando en las metapoblaciones. Entonces, cuando nosotros ampliamos el ámbito de estudio, empezamos a introducir cosas que nos acercan a la complejidad. Ujú. Entonces, tenemos que analizar qué es la realidad, la verdad, y a qué le estamos llamando también la complejidad. Ujú. Que es lo que en un extremo podría ser impredecibles una serie de cosas. Ajá. Pero cuando estudiamos la complejidad, podemos entender los patrones que pueden hacerlos predecibles. Y finalmente, yo nunca me cansaré de resaltar que es necesario retomar y estar conceptualizando el método científico como el mecanismo de objetivación que tenemos de la naturaleza. Ujú. Entonces, ese es, digamos, el ámbito de la introducción que tiene el libro y que es lo que, en cierto modo, propone que nosotros podemos desarrollar o tratar de integrar, ajá, para hacer una síntesis de la ecología, o cuando menos una síntesis al grado de lo que nosotros podamos llevar a cabo. Entonces, perdón, me llevé demasiado tiempo, ajá, pero pues ahora sí me gustaría más que nada que empezáramos a platicar acerca de qué les parece todo esto. Esa era la introducción nada más. Ujú. Pero es, digamos, las directrices con las que se va a llevar a cabo el análisis en los siguientes capítulos. ¿Cómo ven? Es muy neoliberal. Muy neoliberal. Miren, A ver, voy joven, a vamos. hacer un comentario. Sí. Escribí el comentario brevemente en el chat. Y es que yo pienso que ahorita que estamos haciendo la lectura, pues también estamos revisando un poco el pensamiento del autor, de Ujú, alguna manera. ujú, Y yo creo que esto de la categorización que hizo entre ecología occidental no tiene otra cosa que ver más que con Europa y Estados Unidos. Creo que, no sé si hay autores dominantes más allá de Europa y Estados Unidos, o bueno, al menos, digo, yo me reconozco ignorante de otros autores así que hubieran generado algún tipo de corriente, porque además, pues, como dices, nos gobiernan paradigmas, ¿no? ajá, Específicos, y probablemente son el contraste hasta donde yo los puedo percibir son entre autores de Europa y, bueno, particularmente ingleses y franceses con respecto a autores de Estados Unidos. Entonces yo creo que pues para nada está considerando que el mundo está más allá de esos dos lugares donde se habla de ahí es lo máximo, ¿no? Como las teorías ujú. Sherwin-Williams, pues. Así es. Entonces, y lo puse porque me gusta mucho ese primer punto de la diferencia entre realidad y verdad. Esta es una parte de las cosas que ocurren, ¿no? O sea, Ujú. que al final de cuentas el autor pues está tomando sus puntos de referencia o su realidad como la verdad. Exacto. Ujú. Y bueno, como tú acabas de decir, y me gustó que lo comentaras. Al revés, profe, su verdad como realidad. Ah, bueno, sí, dice bien Laura, ¿no? Al revés, su verdad como realidad, ¿no?
Ajá. Sí, y como tú dices, no, bueno, mejor veamos y ampliemos, y pues ya, yo ahí ya la dejaría. Digo, realmente no. O sea, lo que viene es más interesante, ¿no? Así es. Esta parte de, pues sí, porque yo sí estoy de acuerdo en que sí, sí, sí se filtra mucho el conocimiento por lo que podemos hacer y por la manera de preconceptuar muchas veces, ¿no? O sea, lo que siempre les decimos a los muchachos de aquí, que Ujú. les dijeron que el método era una receta y ellos llegan con ese tipo de filtro. Y pues para sacarlos de eso, pues a veces cuesta trabajo, algunos ni siquiera los podemos sacar. Y algunos nos dan el avión nada más, joven Ramírez. No, no, no me Ah, refiero exactamente a eso, a que no ujú, pudimos sacarlo de eso. ujú. Sí, mira, para más o menos comentar de lo que preguntaba sobre ecología, era muy correcto lo que decías de Europa y Estados Unidos, Sí, porque sí toman en cuenta las aportaciones, la vamos a ver después, aportaciones sí, del continente, es decir, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, sí, ajá, y de otros lados, incluso de Holanda, y de los ajá, Estados Unidos y de Canadá. Entonces, es a lo que se refieren ellos con la cuestión occidental. ecología Pero lo habías occidental. dicho muy, muy acertadamente, ¿no? Europa y Norteamérica. Ujú. Y entonces, muchachos, los veo muy callados. A ver, chifla, joven Cruz, o joven Daniel, o Sandrilla Pilla. No, me parece muy acertada el orden en el que se presenta ahorita esta parte de los paradigmas, porque creo que se clarifica un poco el objeto de la ecología en términos de los sistemas, los procesos y los niveles, ¿no? Creo que va Te oyes de un poquito alejado, joven Cruz, como si estuvieras en un barrilito. Tiene forma de... No, se ve adentro de algún barrilito así de, ¡ay! Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se salió de la sesión, Oh, ya ve, no lo sabe usar. ahora sí que Ya ya, se, ya se nos adelantó. ya se nos adelantó el joven Cruz, ya, en lugar de incentivar la participación, ya la cancelé. ¿Qué pasó? Inhibió. A ver, Prof, yo tengo sí, una duda. a ver, Bueno, no señorita. duda, sino es que, por ejemplo, dice, bueno, ahí en el escrito dice que las verdades sí, europeas y todo eso son su realidad, o era al revés. Sí, ¿verdad? Era al revés, creo. Que sus realidades son la verdad. Pero, Ujú. por ejemplo, acá bueno, en América Latina y todo eso, eh, digamos que la realidad y la verdad son totalmente diferentes a lo que es Europa, porque, por ejemplo, no sé, allá, digamos, tienen acceso a, pues, a educación, a mucha más información, a diferencia de acá, de América Latina, México, todo. Entonces, o sea, la forma en que también nosotros percibimos la realidad y la verdad es también como en un contexto diferente al que se da en Estados Unidos, Canadá y en Europa. O sea, digamos, el contexto social es el que es diferente. Ajá. Entonces, en ese contexto social, partimos incluso de diferentes paradigmas. Y socialmente hablando, no hay tanta unidad entre Europa, Norteamérica, Canadá, pues hay una variedad muy grande de situaciones sociales. Sin embargo, cuando hablamos, digamos, cuando estamos hablando de la realidad y la verdad, son de las entidades, pues, que están, lo que está fuera de nosotros y que está sucediendo
y cómo nosotros la vemos como individuos. Ajá. Entonces, eh, la realidad es lo que pasa muy por fuera de nosotros, lo queramos o no. Nosotros percibimos parte de esa realidad, pero esa percepción de la realidad, que pasa a ser nuestra verdad, sí está condicionada por estos paradigmas sociales. Cuando no tenemos un método, los paradigmas sociales nos dicen qué ver y qué dejar ir. Ujú. E incluso los paradigmas sociales son una forma de ser ante las circunstancias que se nos presentan, pues. Ujú. En algunos casos, el paradigma social es que pues, lo dejes pasar, no pasa nada ya, tuviste un problema, déjalo, ¿no? En otros lados, el paradigma social es de que el problema hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo de manera así abierta y ¿cómo se llama? Contundente. Esos son los diferentes paradigmas sociales. Sin embargo, la educación en las ciencias es lo que debería más o menos homogenizar nuestra postura cuando ya estamos estudiando la realidad. Ajá. Para sacar una verdad. O sea, son como dos niveles, Candice. El nivel es de cómo, sin educación, sin el método científico, sin esta preparación, pues nosotros recibimos la realidad y pues nos hacemos una imagen de ella, ¿no? Pero en esta preparación y sobre todo en el contexto de tratar de sacar una síntesis o de hacer una síntesis ecológica, que la tenemos que hacer todos nosotros en la cabeza, pues la realidad es la realidad de lo que nosotros estamos viendo, pues. Ujú. Eso que nosotros estamos modificando para entender qué es lo que pasa. Ujú. Entonces, como todo lo que está sucediendo en la realidad es muy complejo, por eso reducimos la complejidad de los sistemas a un grado en el que lo podemos manejar. Y esa es nuestra verdad. Ujú. Entonces, en esa metodología, no, digamos, no tendría que haber, como no la hay, estas diferentes aproximaciones de lo occidental y lo asiático, por ejemplo. No sé si más o menos respondí tu participación, Candice. Sí, ya. Sí. Es que sí me estaba yendo así como que más en los aspectos sociales, Ajá. pero queda claro de que pues para esto de la ciencia pues se tiene que seguir el método. Ujú. Exactamente. Necesitamos el método. Carlitos, Carlitos Un Way. poco con la duda de, bueno, entiendo que la realidad es algo que está Ajá. independientemente de la aproximación que nosotros podamos darle, y esa Ujú. aproximación es la verdad, la manera en que nos aproximamos a lo que ahí está, que esa es la realidad. Pero hace rato hizo un comentario que cuando nosotros nos planteamos un objetivo en un estudio o así, hay cierta predisposición que, o Ujú. sea, se establece a partir del contexto en el que estamos. Entonces, Ujú. o sea, ¿de qué manera nosotros no podríamos, o sea, o sea, no, para no caer como en sesgos de esta predisposición, eh, ¿cómo es que nos podemos liberar de esto? O sea, ¿sería a través de la pregunta de investigación o cómo es que este objetivo pues ya más o menos nos está dictando qué es lo que esperamos? Sí, mira, el objetivo que tenemos ya no, podría estarnos haciendo elegir una serie de cosas. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes el objetivo de demostrar algo. Ujú. Y esa demostración dices, bueno, y voy a buscar en la bibliografía. Y entonces en la bibliografía escoges todos los autores que están de acuerdo con la idea que tú ya tenías. Y dejas fuera a todos los autores que argumentan en contra de esa idea, pues. Ujú. Entonces, si es una revisión,
y quieres darle ese grado de objetividad, pues tienes que tomar en cuenta tanto a los que opinan a favor como a los que opinan en contra. Y de una manera lógica reflexionar sobre los argumentos y ver hasta dónde tienen razón unos y otros. Ahora, eso sería nada más haciendo la revisión, pues. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros usamos el método científico? Ajá. Primero, tú quieres hacer algo, tú tienes un objetivo, ajá, y siempre el torzón, como decía Daniel. ¿Y cuál es la pregunta? Es decir, ¿cuál es la pregunta científica, ajá, cuya respuesta quieres encontrar? Ujú. Eso te lleva a un primer paso en la objetivación de lo que vas a estar haciendo. ¿Por qué? Pues porque vas a ir a buscar todo lo que encuentres acerca de ese objetivo que tú quieres, pero sobre todo de la pregunta. Y aquí hay una cosa que hay que resaltar también. Mientras más información tienes, tus preguntas son más precisas. Mientras menos información tienes, tus preguntas son muy amplias. Entonces, por eso durante el proceso de buscar información vas generando mayor precisión en tu pregunta. Y una vez que ya tienes la respuesta a esa pregunta también, uno diría, bueno, si ya está la respuesta a la pregunta, ya está hecho el trabajo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros analizamos y lo estamos analizando de acuerdo a una lógica, la lógica del conocimiento que ya tenemos. Ujú. Esa lógica y esa reflexión te llevó a una conclusión. Ahora la siguiente pregunta, ¿esa conclusión que yo saqué es verdadera o no lo es? Es mi conclusión, yo quiero que sea verdadera. Dígate, quiero que sea verdadera. Ajá. Pero entonces viene otra cosa. ¿Cómo puedo someter a prueba mi hipótesis? Ujú. ¿Por qué? Porque mi conclusión es una tesis. Ajá. Sí, pero todavía no está sometida a prueba, por eso es una hipótesis. Entonces la tengo que someter a prueba, no la tengo que probar. Si yo quiero probar, voy a condicionarme a hacer las cosas para que salga lo que yo quiero que salga. Y eso es lo que no debo de hacer. Ujú. Lo que yo debo de hacer, o sea, en otras palabras, me estoy preguntando, ¿esto que yo veo es lo que está pasando o es lo que yo quiero ver? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer de manera objetiva? Pues cuando ya tienes la pregunta, cuando ya tienes tu respuesta a esa pregunta, ya llegaste a ubicar cuáles son las variables independientes y su consecuencia. Ajá. Entonces, haces un diseño para someter a prueba tu hipótesis. Es decir, por eso se plantea en el sí y el entonces, ¿no? Si yo tengo razón, entonces cuando yo cambie estas condiciones, las variables dependientes van a cambiar de esta forma, ¿no? Y ahí sí, empezamos con la objetivación. ¿Cuál es el otro paso que tampoco está aquí, pero que sí tenemos, que es por lo que tenemos que usar siempre esto en el método científico? Pues qué tanto es tantito, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que voy a aceptar como grandes o como definitorias y cuáles diferencias no son todavía definitorias? Eso lo establezco a través de la estadística. Por eso, cuando usamos el método científico, ¿en qué momento usamos estadística? Desde el momento que estamos haciendo el diseño. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí es como tenemos que saber cómo controlamos las variables, cómo modificamos las variables independientes, ajá, cómo controlamos las extrañas, cómo obtenemos los datos de la variable de respuesta y, por tanto, cómo vamos a analizar los datos que vamos a estar recogiendo. Ujú. ¿Con qué nivel de confianza lo vamos a hacer? Ujú. Entonces, ahí es donde ya estamos objetivando. Ahí digamos, ya solamente si manejo ¿cómo sería esto? Si cuchareo los datos,
Y si copio y calco tablas de Excel, entonces ya estaría haciendo una no objetivación de la naturaleza, ¿no? Y estaría, eh, digamos, contraviniendo lo que es la metodología científica, pues. No sé si contesté la pregunta, Carlitos. Sí, 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 está porque está más Daniel. claro. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí tengo como una inquietud y va en función de si alguna vez podríamos como acercarnos a conocer la realidad. Ujú, Porque bien usted indica, Doc, que pues entre más seamos, bueno, entre menos sesgos tengamos al observar un fenómeno, pues más objetivo puede ser esta explicación de lo que está sucediendo, ¿no? En la ajá. naturaleza, en este contexto. Pero aún así, para tratar de llegar a la realidad, pues yo creo que, pues no sé si se llega a alcanzar porque depende del contexto en el cual el observador está, como tratando de entender el fenómeno. Ujú. Inclusive va a depender también de la tecnología del momento, ¿no? Que esté la persona. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿se llegará a alcanzar, a comprender la realidad de un fenómeno o hasta qué punto? Es que más bien la pregunta es hasta qué punto, ¿no? Porque la realidad también es mutable, joven Daniel. Es decir, la realidad que estamos viviendo aquí es diferente de la realidad de hace 10 años. Y es muy diferente por muchas cosas. Primero, por el nivel de conocimiento que hay, pero en segundo lugar, porque las cosas en la naturaleza van sucediendo, se van desenvolviendo y van dando origen a otras cosas, pues. Entonces, la realidad no es como una imagen que no cambia. Entonces, lo que nosotros sí podemos ir teniendo, digamos, no podemos ir teniendo todas las realidades o el conjunto de la realidad porque además es sumamente compleja y requeriríamos ser omniscientes, omnisapientes y omnipresentes. Y eso no lo somos, pues. Ujú. Pero como humanidad sí tenemos a muchas personas viendo diferentes aspectos de la realidad. ¿Eso qué es lo que hace? Que nosotros tenemos cada vez una mejor aproximación a la realidad. Ajá. El objetivo ni siquiera es tener la realidad en su totalidad, porque es inalcanzable. La realidad de hoy, dentro de 10 minutos, de ahorita, dentro de 10 minutos ya va a ser otra. Pero, entonces, ¿para qué queremos entender la realidad? Pues para poder conducir nuestros esfuerzos al mejoramiento de nuestras comunidades, de las comunidades humanas, de los seres humanos, del cuidado de la naturaleza, de la restauración de las cosas que hemos degradado, etcétera. Eso es para lo que queremos entender la realidad, pero eso solamente a través de la verdad. Ahora, hay otra cosa muy importante aquí. Si nosotros estamos trabajando a partir de las verdades, entonces tenemos oportunidad de habernos equivocado. Ajá. Si nosotros hablamos de la realidad como un absoluto, entonces lo que no se acerca al absoluto es una mentira, que es otra de las trampas en las que luego se cae. Porque o es verdad o es mentira. No, momento, es que en la verdad yo me puedo equivocar, pero dije la verdad. Ajá. O sea, la mentira no es una verdad con pocos datos. La mentira es una creación para manipular a otros. Ujú. Para manipular a otros, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos en función de la información que recibimos. Ajá. Y entonces yo quiero manipular las cosas, es decir, estoy alejándome del método científico, entonces puedo estar construyendo cosas, es decir, generando información que es falsa, que no proviene de donde digo que proviene. Eso sí es una mentira. Ujú. Pero cuando yo estoy haciendo el método y lo sigo con esa rigurosidad, con lo que se debe de seguir, estoy diciendo mi verdad. ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar. Los humanos no somos infalibles, ¿no?
Y puedo defenderlo hasta que de repente me doy cuenta de que el argumento que me están dando me está, me está diciendo que me equivoqué en algo. Y dice, ah, pues sí es cierto, ¿no? Entonces ya uno mejor se calla. Ujú. Entonces por eso hay que darle ese chance a la realidad. La realidad está afuera. La realidad es otra cosa. Es, en el absoluto es inalcanzable, pero la verdad me permite acercarme a la realidad. Concluiré con esto. Es como nosotros somos en realidad tres personas diferentes, ¿no? Y una sola verdadera. Somos lo que otros dicen que somos. ¿Por qué? Porque quienes nos ven de fuera nos catalogan por lo que ven de nosotros. Pero también somos lo que nosotros creemos que somos. Y está lo que une a estas dos cosas, lo que verdaderamente somos. Es decir, somos también muy complejos incluso como personas, ¿no? Entonces, cuando tu verdad de quién eres tú se acerca a lo que verdaderamente eres, pues tienes menos peleas con el espejo, ¿no? Sí, Doc, y inclusive, como usted mencionaba, a lo largo del tiempo no somos las mismas personas tampoco, ¿no? Exactamente, O la impresión o la imagen que tienen las personas de nosotros a lo largo del tiempo. exactamente también. Vamos mutando, ¿no? Sandrilla, Buenas tardes a todos. buenas Pues tardes. igual es como entre tratar de digerir lo que se está hablando ahorita y también a ver qué piensan, ¿no? Ujú, Referente a lo que han dicho todos mis compañeros, ¿no? De lo último que dice Daniel, ¿no? Si realmente, ¿cuánto nos podemos acercar a la realidad y lo que usted comentaba, ¿no? Que a través de las verdades, que es eso, ¿no? Que es una coincidencia con la realidad, una verdad, ¿no? Es lo que pienso, ujú, porque si coincide, nos está explicando, ¿no? Y cómo saber también si nos estamos acercando a la realidad es precisamente otra de los beneficios, digámoslo así, que tiene el método científico, ¿no? Y es que en mucho de lo que se hace en la ciencia, pues puede ser reproducible, ¿no? ujú, Si lo hice aquí bajo las condiciones tales y tales, en la Conchinchina, con las mismas condiciones, tiene que salir lo mismo, ¿no? Porque, o sea, no importa dónde sea, va a salir, ¿no? Esa es la ventaja del método científico, puede ujú. ser tu experimento reproducible, ¿no? Sería Entonces algo tú puedes ir, comparable, ¿no? ajá, pero, o sea, el patrón es el mismo, pues Ujú, sucede acá y sucede allá, claro que con sus diferencias, ¿no? Porque como usted lo menciona, ¿no? Sobre todo los sistemas biológicos, ¿no? Y en realidad ujú, el ecosistema, pues es lo que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Del equilibrio dinámico, que, o sea, siempre se está moviendo, ¿no? La naturaleza y sus procesos, que es la forma en cómo, bueno, los procesos nosotros los visualizamos, tratamos así es. de ver, porque algunos también dicen, ¿no? Que los procesos no existen, ni efectivamente en el sentido estricto, ¿no? Porque es una explicación que nosotros estamos dando a los resultados que nosotros estamos observando en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a ese resultado? Pues de eso también, para eso también nos ayuda el método científico, ¿no? Pero regresando a esto de la verdad, digo, son formas que sí, con esto de que un estudio sea reproducible, nos puede ir diciendo que vamos por el camino correcto, ¿no? Ujú, Porque finalmente, cuando se sigue bien el método científico, pues hemos observado, eh, pues, cómo el hombre ha llegado a la luna, cómo construyen máquinas para poder ir a las zonas abismales, ¿no? Entonces, o sea, sí funciona y sí nos acercamos a la realidad, porque generalmente lo que nosotros hacemos, pues, es copiar a la naturaleza, ¿no? ujú, Entonces, analizamos los procesos, los describimos, tratamos de modificar algunas partes
y es cuando nos damos cuenta que podemos crear cosas, ¿no? Que se parecen a la naturaleza. Entonces, digamos que sí hay varias evidencias de que sí nos acercamos a la realidad, ¿no? Lo podemos observar a nuestro alrededor, como usted lo decía, ¿no? En nuestra sociedad donde vivimos, ¿no? Que finalmente sí somos parte de la naturaleza, ¿no? Queramos o no, es Exactamente. imposible no serlo, ¿no? Entonces, pues no sé qué piensen mis compañeros en ese sentido, ¿no? Yo sí creo que sí nos hemos acercado algunas veces o muchas veces a la realidad, ¿no? Cuánto, pues jamás vamos a saberlo, ¿no? Porque la realidad es muy grande, ¿no? Es demasiado grande, ¿no? Entonces esa sería como que mi opinión y no sé qué opinen los demás. Ujú. Gracias. Laurita, Lauris. ¿Qué pasó, Laurita? Está arreglando su micrófono, profe. Sí. A ver, ya se acercó con el profe Ramis. Pero está apagado tu micrófono, joven Ramón. Ya, ya está, ¿Ya? está Perfecto. prendido, ya se me olvida. Este, pues, algunas, estos últimos 3 puntos que usted menciona, profe, que faltan en la introducción del libro, Ujú, pues probablemente faltan porque seguramente no, es difícil de, de concebirlos, incluso para nosotros mismos que somos un grupo de trabajo que ujú, lleva mucho tiempo discutiendo sobre esto, y igual y todos tenemos, o sea, sí utilizamos el método científico, pero tenemos todavía ciertas limitaciones. ujú. Y en lo que dice el autor que el acercamiento de la realidad depende del entorno social donde creció el investigador, el ente, Ujú, pues igual y ya en este caso de nosotros, pues igual ya no depende tanto de donde crecimos y nos hemos desarrollado mucho tiempo en este laboratorio, pero sí depende del entorno de donde vayamos a trabajar. También. Ujú. Sandra tendrá su experiencia, el Carlitos tendrá su experiencia, o sea, muchos no hemos salido de aquí, ¿no? Ajá. Pero sí depende mucho de eso y obviamente en los otros grupos de trabajo, ni sé, o sea, esto, y creo que en la mayoría, o sea, podemos hablar, conocemos muchos grupos de trabajo y no, no le dan el peso necesario o que se debería para tener un mejor desarrollo de las preguntas de investigación, de los resultados que obtengamos. Ujú, O sea, pues, el método científico solo pasa, o sea, te lo dan en una materia y igual ellos también lo tienen presente, pero no es lo que en realidad pues desarrollamos al final de nuestras investigaciones en otros laboratorios. ujú, ujú, Y la parte interesante, bueno, que hemos visto aquí en el laboratorio es que al tener o sea, tenemos una pregunta de investigación, hacemos eh, tanto el diseño experimental, incluida una hipótesis, a veces son bastante generales, pero lo importante de, de desarrollar el método científico es que tenemos una respuesta, pero en esa respuesta nos da los mecanismos por los cuales funciona en el trabajo que cada quien tenga. O sea, y de ahí le vamos observando más, nos acercamos más hacia esta verdad y que es en conjunto pues una realidad. ujú. Es que es justamente lo que acabas de decir, lo que decía hace rato también Sandra. O sea, es que las verdades que vamos generando no son verdades que aniquilan a todas las demás, sino que permiten la integración de las otras verdades. Ujú. O sea, por eso cuando hablamos de lo que hacemos en el laboratorio,
Pues lo que nosotros hacemos es expresamos nuestra verdad y cómo esa verdad está incluida en todas las demás, que es la parte de la discusión, ¿no? Es decir, cuáles son las verdades, ajá, que estamos compartiendo con otros laboratorios, pues. Ujú. Pero si se dan cuenta, una de las cosas que sucede con las materias de metodología científica es tomar al método como una técnica y no como un ejercicio de reflexión también, que es lo que hemos estado haciendo aquí en este seminario. Joven Ramis. Ujú, Sí, de acuerdo. Fíjate que ahorita con lo que comentó Laura y Sandra, yo también vino a pensar, me puse a pensar en esto también, ujú, Candice, y dijeron, bueno, es que nuestro contexto fue diferente, pero lo que acaba de decir Laura me pareció central en el sentido de que, si te vas de aquí, ¿qué pasa? Pues ujú, entras en el contexto del otro, y bueno, yo, por ejemplo, estuve un año sabático en el Instituto Nacional de Salud Pública y ujú. les encanta el cuchareo. Entonces tú dices, ¿qué les pasa, no? Ajá. O sea, no, lo digo Pues con sí, toda sinceridad, ¿no? Tú sí, dices, sí. ay, muere, ¿no? O sea, seguir con ellos no me gusta, no me hace muy feliz, no, en ese grupo de trabajo, pues, en el que te Ujú. incorporas, ¿no? Pero pareciera, pues, o sea, que esa es otra realidad, pero de las realidades sociales a las que se refirió el autor Exacto. antes. O Ujú, sea, las realidades sociales también, bueno, algunos se acomodan así, y yo, hablando de esas realidades sociales, pues eso también ujú. pasa aquí, ¿no? O sea, al final de cuentas, los estudiantes entienden que son técnicas porque los profesores creen eso, los que les enseñan eso. Ujú. O sea, ese es su mentado contexto social. Es Entonces, el contexto social. pues, está bien difícil sacarlos de ahí. Bueno, por eso está hasta difícil sacarlos de ahí, ¿no? Ujú. Y ya con cuchara, perdón. Entonces, es que vi lo que escribió tía Daniel. Pero sí, yo sí creo que, como hemos apuntado aquí, el tamaño del proceso, del fenómeno, porque sí vamos a tener cosas que estarían ya, como dije hace rato, de la generación espontánea, Ujú. filosóficamente bastante acabadas, ¿no? Es decir, ya Ujú. esa no tienes viendo eso, ¿no? Ya no te tienes que estar preguntando cierto tipo de cosas, Así dependiendo es. de desde dónde. Yo, por ejemplo, ahorita pensaba, ves que uno de las temáticas que se pretendió era pues la degradación, ¿no? Ujú, Y yo recuerdo, por ejemplo, a mí me parece que es una discusión bien interesante, ¿no? ¿Por ujú, qué? Porque ¿qué tanto eres responsable de la degradación? ¿Qué tanto es el proceso natural el que te está llevando a la degradación? O sea, identificar esos factores es ahora sí contribuir, ¿no? Si lo haces ujú. con la formalidad adecuada metodológica, ¿no? Y a lo mejor sí, cuando tú sabes qué, llégale, porque no vamos a detenerla. O sea, no podemos detener esta degradación, ¿no? Es como decir, no se van a Ujú. formar huracanes. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ajá. Por mucho que sepamos de huracanes, por mucho que sepamos de Ujú. huracanes, va a seguir habiendo huracanes, Así es. ¿no? Entonces, Ujú, el fenómeno que debemos, bueno, dependiendo de, claro, el interés que tenemos, tanto en el fenómeno como en nuestra contribución hacia el fenómeno nos va a afectar o cómo nos afecta, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que a mí sí me late de pensar, bueno, hacerlo bien y sí, pues tratar de, pues, objetivar para qué lo hacemos. claro, porque mira, en función de esto, es que la degradación probablemente no la podemos detener, pero sí Claro podemos que no. mitigar los efectos de la degradación en la vida de las comunidades humanas y darle tiempo a las comunidades naturales de irse adecuando a los nuevos cambios. Ajá. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas están pasando porque han pasado y han pasado también en el pasado sin la mano del hombre. Con la mano de la sociedad humana, más bien han estado acelerándose. Ese es el Algunas sí. problema, que se ha acelerado mucho. Entonces, ¿de qué manera mitigar los efectos de esta aceleración? O sea, no la podemos detener, no, no la vamos a poder. Es como pararse enfrente de un tren. Ah, no lo podemos detener, pero sí podemos mitigar los efectos del paso de ese tren, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos que sí podemos mitigar? ¿Cómo podemos ayudar a que haya a que, digamos,
el uso de los recursos sea más eficiente y con ello utilicemos menos energía para producir lo mismo o produzcamos más incluso. O sea, todo esto es parte de esta objetivación que nos permita llegar a entender esa realidad, ujú, para poderla tratar de modificar. Entonces, cuando nosotros desarrollamos algo que decimos, bueno, si hacemos esta modificación en la producción, podemos mitigar un poco, digamos, los efectos negativos del cambio climático o de algún evento, ajá, lo podemos someter a prueba, pues. Hay que hacer la propuesta para que se someta a prueba. Ajá. ¿Por qué? Porque además las discusiones no son puramente teóricas, ¿no? Que es una de las críticas que luego se hacen sobre quienes nos dedicamos a la ciencia, pues, ujú, a la academia, todo esto. Es que ustedes nada más discuten, pues que discutimos para ubicar cuál es para tratar de entender cuál es la complejidad de los procesos naturales, entenderlos y poder ofrecer alternativas. Ujú. Cuando nosotros vemos un proyecto de investigación, la parte más importante del proyecto es la justificación. Y la justificación no es que no se haya hecho antes o que haya poco. Ajá. La justificación es para qué puede servir. Es decir, cuáles son, en dos o tres oraciones, cuál es el ámbito general en el que esté inscrito tu proyecto. Ajá. ¿Qué quieres hacer? Esto que quieres hacer, ¿cómo va a impactar en ese ámbito general? Es decir, cuáles van a ser las ventajas que se pueden obtener de este proyecto. Esa es la justificación. Ujú. Entonces, por eso necesitamos hacer todas estas reflexiones. Y por eso, una de las cosas, por ejemplo, del seminario de ecología microbiana, que hemos llevado ya desde hace varios años, pues, pero era justamente contribuir a la formación de las personas que están en nuestro laboratorio, que no porque van a trabajar otro lado, desaprendan lo que aprendieron aquí, pues. O sea, ¿qué pasó? Pues? O no estaban dando el avión o qué pasó, ¿no? O sea, no es que nos den el avión, lo que queremos es que aprendan. O sea, porque esto es como montarse en bicicleta, aprender a montarse en bicicleta, pues. Una vez que se aprende, no se olvida. Pero entonces cuando vamos a trabajar a otro lado es tratar de impactar positivamente desde este punto de vista el manejo del método científico, de la reflexión y el análisis que hacemos para llegar a las conclusiones. Sandra, Sí, igual solo para comentar lo que estás diciendo ahorita de que ujú, mencionó Laura acerca de que a donde vas, si hay una forma de pensar diferente, ¿no? ujú, Y tiene razón. He observado algunas veces que los estudios científicos se realizan a partir de un objetivo, del ujú, objetivo general, ¿no? sí, Entonces, pues, desde ahí, pues ya está mal, ¿no? Porque siempre se debe de partir de la pregunta para que no ujú, tengamos, para evitarnos, empezar a evitar esa subjetividad, ¿no? Porque si tienes a una tener pregunta, esa. Ajá, no importa cuál es la intención que tú tengas, ¿no? O lo que tú pienses, porque la pregunta no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino es acerca de algún fenómeno que se desea conocer, ¿no? Como ujú, usted lo mencionaba, ya hay una justificación por la importancia o a la ventaja que esta pregunta tiene con respecto a la sociedad, si quiere usted verlo así, ¿no? Porque finalmente es para eso, ¿no? Para eso ajá, trabajamos. Este, entonces, cuando tú empiezas a hablarles a las personas precisamente de que debe de haber una pregunta, pues no, muchas veces no lo comprenden, ¿no? Pero eso no es solo en los lugares que he tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Sino es algo general que se observa en todo el mundo, ¿eh? Que muchos ujú, se les olvida hacer la pregunta, ¿no?
Así Usted es. compartirá, como también, me imagino que ya algunos también de mis compañeros, cuando te mandan a revisar un trabajo de alguien de la Conchinchina, Ujú. es lo que yo me he dado cuenta es que falta eso, ¿no? Por eso, aunque ellos presentan buenas evidencias, datos que dices, pues parece que están bien, ¿no? Ujú. Pero no tienen una coherencia a la hora de escribir, te das cuenta, ¿no? Que lo hicieron a partir del objetivo general y pues de todas maneras sirve, ¿no? Porque si te das cuenta que puede ser una verdad, sí sirve, Así ¿no? es. Así es. Para ello, pero a la hora de que no se plantearon una pregunta, pues por eso te enredas un buen. Ujú. Otra cosa que pues también le digo a algunas personas que están estudiando sus doctorados, no hay, como se menciona, ¿no? Ahí en el laboratorio sí se nos enseña a tener un pensamiento crítico, ¿no? A través del Ujú. método científico. Ujú. Pero en otros lados, pues no están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces ahí yo pienso, no, ese no es por demeritar en ningún sentido, ¿no? Pero eso no es un científico, ¿no? Así es, eso no es científico. Porque no parten de una pregunta, ¿no? Entonces, desde ahí, no estoy diciendo que es una forma como de desafanarse, ¿no? Ay, es que eso no hacen los científicos, ¿no? Pues es que esa es la verdad, ¿no? Porque si no haces ese primer paso, finalmente el método que estás utilizando, pues ya tiene una falla grande, ¿no? Y te puede implicar, pues primero que eso ya no es científico, ¿no? Entonces, es igual como una forma de separar esas entidades, porque la redundancia, ¿no? Porque una nos dice cómo, bueno, lo que he observado, ¿no? O sea, se pierden los chicos, pero cuando les hablo de la pregunta, les digo, esa les va a servir para poder ustedes responder o a diferentes cosas, porque como decía Laura, ¿no? A veces los comités están formados por personas que están viendo lo que tú estás haciendo, pero como no tienes una pregunta, entonces ellos te empiezan a decir, y entonces, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué no haces esto otro? ¿No? Y te empiezan a atiborrar de cosas que no tienen nada que ver, incluso con la pregunta que sí te anda rondando en la cabeza, porque finalmente el ser humano es una especie que se hace preguntas, ¿no? Así es. Entonces, pues todos tenemos, digamos, algo así, esa parte fundamental del método científico desde que somos chiquillos, ¿no? Y bueno, cuando somos niños es todavía un poquito mayor porque te haces un buen de preguntas, ¿no? Y Ujú. preguntas a los demás, ¿no? Entonces, finalmente, si anda por ahí esa pregunta, por algo surge ese objetivo, ¿no? Que tú tienes o ese interés, porque es lo que también pueden estar confundiendo aquí en el libro, ¿no? De que te dicen que Así tú es. tienes una intención para que tú puedas explicar el mundo y entonces eso lo hace subjetivo, ¿no? Y tienen toda la razón, si así trabajas, ¿no? Pero si te pones con el método científico te das cuenta de que puedes ser objetivo, ¿no? Y que puedes llegar pues a entender el mundo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, bueno, regresando a todo y Ujú. recordando, pues sí, sí, si ya va esa contaminación, digámoslo de alguna forma, de algún pensamiento, pues entonces ahí ya no es ciencia, ¿no? Ya no se está haciendo como debe de ser, entonces ya puedes decir que eso no es científico, ¿no? Entonces poder, no en el mal plan, sino en el sentido de que corrijas a los demás, aunque a veces sí te tiran de a loco, ¿no? Como dicen, ay, no, ¿eso qué, no? Y me ha tocado ver varios exámenes donde personas de otras instituciones Ujú. sí se los tuercen de esa forma, ¿no? Como vulgarmente decimos nosotros, cuando les Pues sí. empiezan a preguntar, y bueno, ¿y dónde está tu pregunta, no? Entonces ahí ya es, y lo malo es que luego es ahí en el examen, ¿no? Pues sí. Ajá, porque pues no es agradable, ¿no? Es mejor antes que te den tu tunda, hay Así que es. sucedan esas cosas, ¿no? Porque
finalmente ya el trabajo que tú hiciste pierde credibilidad, ¿no? Porque no Pues sabes sí, dónde estás parado. Uh-huh. Y no es que no sea real, ¿no? O que no sea una verdad, pero ya perdió cuando tú estás, cuando no sabes ni lo que estás haciendo, ¿no? es Eso que sería. justamente la pregunta lo que hace es conducir el esfuerzo hacia el objetivo cuando tienes una pregunta. Si no tienes pregunta, cualquier cosa puede caber, pues. Por eso hay tal dispersión de cosas y por eso dicen, ¿y por qué no también le sacas esto? ¿Y por qué no le metes esto? ¿Y por qué no haces tal cosa? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay una pregunta como un eje centralizador del esfuerzo científico. ¿No? Entonces, al no haber ese eje centralizador, pues entonces hay que llenarlo de técnicas. Ajá. Entonces sí salen los datos, están ahí, se utilizó la técnica fulana, sutana, mengana, pengana. Todos los datos están muy bien, sí. El problema después de las personas que no, digamos que te tiraron de loco porque no hicieron su pregunta, es ahora qué reporto, ¿no? Y es lo que viene con las publicaciones también. ¿Qué publicamos, no? Y luego esas mismas personas te dicen, bueno, hay que llevar los datos. A ver, vamos a publicar estos datos, ¿no? Pues bueno, sí hay datos que se publican, pues, pero lo que publicamos son respuestas que encontramos. ¿No? ¿O cómo ves, Sandra? Pues ya que le puedo decir, de acuerdo. Pues esa es la importancia de la pregunta. ¿No? Es que acuérdense, es una triada, al menos en lo experimental, es una triada que no podemos evitar y no debemos evitar. Ah, esa triada, ¿de qué consiste? ¿Cuál es tu pregunta? Ah, ¿por qué? Porque de la pregunta va a salir una respuesta que es la hipótesis. Mientras más acabada la respuesta, es mejor la hipótesis. Y de esa hipótesis va a salir el diseño. Por eso es una triada que no se puede ocultar, pues. Ujú. En una cuestión experimental, pues luego las personas, incluso por no tener esa pregunta, pues van a material y métodos, ¿no? Les preguntas, ¿y cuál fue tu diseño? Pues no, no tenían, no saben cuál es el diseño. Confunden el diseño con material y métodos. No es que según el diseño voy a utilizar ¿cómo se llama? Cromatógrafo de gases. Bueno, sí, con eso vas a sacar tu cantidad de CO2, pero ¿cuál es el diseño, no? Ujú. Es decir, ¿con qué estrategia vas a someter a prueba tu hipótesis? Y por eso muchas veces la hipótesis que escriben es una predicción y no están identificando los factores, las variables independientes. Ajá. Sino solamente que esto va a modificarse de tal forma. Y cuando preguntas, bueno, ¿y se modificó? ¿Y por qué o por qué se iba a modificar? Pues tienen problemas para explicar por qué se iba a modificar así, ¿no? Entonces sí, es una tara de entender el método científico como una técnica, ¿no? Y además de entender el método científico como si fuera digamos, el esquema en el cual se escriben los proyectos de investigación. Yo no me acuerdo a quién le decía, qué bueno que no empiezan a escribir los resúmenes, porque el resumen es lo que se escribe al mero final de cualquier cosa, ¿no? Pero en el proyecto de investigación, pues empieza por saber qué quieres preguntar y hacer justamente la investigación sí, de los antecedentes teóricos de todo eso. Formarte tú un marco teórico sobre esto que te has preguntado y tener en ese marco teórico entonces una respuesta, ¿no? A partir de ahí puedes hacer un diseño. Ujú. Entonces, todo esto, ajá, eh, pues tiene que ver con otra cosa, que muchas de las personas, eh,
digamos, que se dedican también a la ciencia, son más pragmáticos, que quieren llegar y hacer cosas a un laboratorio. Ajá, como si el trabajo de laboratorio fuera manual. Claro, tenemos que hacer trabajo manual manual en el laboratorio, pero por eso he estado siempre con ustedes que fueron mis alumnos hace algún tiempo. He estado en friega preguntándoles, ¿y cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué estás preguntando? ¿Por qué? Porque eso es lo que está determinando todo lo demás, pues. Y por eso siempre les recomiendo, esa es tu pregunta, escríbela, porque si no se te va a olvidar. Ujú. Entonces, pero pues sí, cuando llegamos a otro lugar, en esos otros lugares no se acostumbra, por ejemplo, a hacer una pregunta, ¿no? Y entonces cuando llegan los alumnos y dicen, bueno, ¿y ahora qué estadístico hago? Pues, ¿qué pregunta le vas a hacer a tus datos? Ujú. No cuáles son tus datos, ¿qué pregunta quieres resolver? ¿Qué pregunta le vas a hacer a tus datos? Pues, ujú. Sí. Y otra vez con las preguntas, pues sí, porque ¿para qué? O sea, poner utilizar la caja gris de las computadoras que ahora hacen todo, ajá, pues lo pueden hacer, le metes números y la computadora te revuelve números. Y los programas de estadística te hacen análisis, te devuelven números y te dan un chorro de cosas. Sí, pero tú qué le vas a preguntar a tus datos para saber qué tipo de estadístico necesitas hacer. Ujú. Por eso les comentaba, la estadística la introducimos desde el mismo diseño, pues. Es parte del método científico, ¿no? Parte de la metodología de trabajo, perdón. Ujú. Que es algo que en otras actividades y que en la sociedad no se, digamos, no se aprecia bien, porque en la sociedad tienes que decir sí o no, siempre te están exigiendo eso. ¿Va a llover o no va a llover? No, pues hay mucha probabilidad, güey. Lo más seguro es que sí llueva en la tarde. No, 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 no. A mí dime si va a llover o no va a llover. ¿Por qué? Pues porque con base en eso quieren saber si van a llevar un paraguas o no. No, pues llévate el paraguas de todas maneras, güey. Ujú. Pero es una cuestión de esta concepción social donde se quieren certezas. Ajá. Y la cuestión científica, donde nosotros nos tenemos que manejar con incertidumbres. O sea, en la ciencia no hay certezas. Ujú. O sea, lo cierto son las verdades, pero la certidumbre de que algo va a suceder siempre es probabilística. Joven Ramis. Sí, estoy, o sea, complementando lo que acabas de Ujú, decir, o ujú. sea, no hay certezas. No existe, bueno, a menos que sean cosas ya, como dije hace rato, Ujú. filosóficamente muertas, ¿no? Así Porque es. mientras tú estás tratando de conocer ese, el estado del tiempo para la lluvia, ¿no? Ujú. O sea, puede pasar una ráfaga y quitar la lluvia. Así es. Es así, ¿no? Exacto. Y pues o sea, pues ese tipo, como dices, hay fenómenos que sí siguen sujetos a la situación probabilística, pero en lo social, y esa es la otra parte, y lo Eso. que finalmente también gobierna a las comunidades de trabajo, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuántos publicaste? Y entonces hay quien prefiere publicar una bola de, pues, mentiras o barbaridades o Ujú. fragmentos ahí, pero pues ya me lo aceptaron, ¿no? Entonces, ahí, esa es otra parte yo sí creo que es compleja, pues, Ujú. porque Ujú. muchas veces el calificativo social es, uy, ¿de cuál es el número de trabajos publicados en tu hoja de vida, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas pueden importarte o no, o sea, ya depende mucho de las personas, ¿no? Pero en el sentido de la ciencia, pues también se ha ido produciendo ese tipo Esa de, desviación, ¿no? Más o y menos. de desviación y de evaluación. Pues Ujú. porque pues uno se da cuenta, pues sí, 30 40 publicaciones, pero pura porquería, ¿no? O sea, Ujú. O variaciones del mismo tema, ¿no? O sea, sí, siempre ¿no? ha sido lo mismo, ¿no?
Sí, es que esa es la otra cosa, o sea, cuando publicamos, ¿para qué publicamos, no? Y hay personas que publican para llenar los cuadritos de un informe y que quieren y por eso están dispuestas incluso a faltar a la verdad, a hacer cuchareo de datos. ¿Por qué? Porque como lo que piden es que se ajuste a una determinada línea de datos que ya van saliendo, pues yo se los doy, pues. E incluso actualmente hay quienes ponen a la inteligencia artificial a hacer sus artículos, ¿no? Joven Ramis. No, y no solo eso, Salvador, quien apunta a autores que no tienen nada que ver ni conocer el trabajo, ni mucho menos, y Ajá, son coautores del trabajo, ¿no? O sea, esa es así la es. desvergüenza total, ¿no? O sea, pero las comunidades o la situación social, aparentemente, a algunos, bueno, o sea, la justificación de los que lo hacen es, no, pues es que estoy obligado a hacer así. O sea, hay cuates, bueno, para mi gusto tan aberrantes, como, pues tú te apuntas en lo que tú haces y yo te apunto en lo que yo hago. Dices, ¿qué onda, no? Sí, no, eso A es mí me parece completamente aberrante, pues, deshonesto, ¿no? sí, pero, pero sí, sí es algo real. Así es. Laurita, ¿quieres decir algo? Digo, y luego, que es el profe, luego ni apuntan en los que sí participó. Ándale, ¿no? También eso sucede. Ujú. Entonces, sí, bueno, y es que eso tiene que ver también mucho, muchachos, con la cuestión de la ética personal, pues, y de la moral personal. Ujú. ¿Por qué? Porque en este trabajo, les digo, de lo que se trata es de reportar nuestras verdades. Y si tenemos equivocaciones, son equivocaciones, no son intentos de engaño, ¿no? En cambio, quien dice, bueno, anótame en tu artículo y yo te anoto en los míos, pues están engañando a todo mundo, ¿no? Primero porque no participaron para nada que valiera la pena estar como coautor en un trabajo. Ajá. Y es solamente para llenar una serie de casillas, pues. Ujú. O esos autores que ponen como, porque son los jefes del departamento, todo eso, y van ahí porque les están haciendo la barba, ¿no? Entonces, bueno, y esos que se benefician del trabajo de los otros, pues tienen una fama inmerecida, además, ¿no? Por eso son esas personas, pues no les gusta que otras personas vayan haciendo sus propias investigaciones con su propio esfuerzo, pues. Ujú. Pero esa es la parte social, es por fuera de lo que es la metodología científica, pues. Ujú. Pero que interviene con los humanos, claro que interviene con nosotros. Entonces, por eso, la presión social puede tratar de llevarnos a que también empecemos a cucharear datos. Es ahí donde se requiere fortaleza personal para decir, ¿saben qué? No, a ver, momento, ¿no? Yo no soy igual que ustedes, cabrón. Perdón que lo diga así, pero no somos iguales, ¿no? O sea, yo me ciño por estos principios y me voy a seguir por estos principios. O sea, ¿por qué? Pues porque es lo que tratamos de enseñarle a los alumnos que llegan a nuestro laboratorio. Estos principios de que la ciencia avanza es un edificio cuyos ladrillos son de verdad. Si nosotros le ponemos ladrillos débiles de mentiras, de falsificaciones, ese edificio se va a caer, pues. No va a tener la posibilidad de recomponerse. Entonces, nuestra responsabilidad es contribuir, sí. ¿A qué? A conocer esta complejidad de los procesos naturales para poder ayudar a nuestra comunidad a que mitigue los efectos de este cambio climático, los efectos de la degradación, los efectos de la degradación del suelo en general o de los ecosistemas. Ajá. Pero eso es lo que queremos hacer, contribuir con algo. Ajá. ¿Por qué publicamos? Publicamos porque lo que hacemos necesita quedar por escrito para que quede como la memoria de lo que hemos estado haciendo. Lo que ya publicamos, a lo mejor lo vamos a volver a hacer, pero lo vamos a volver a hacer en otro nivel. Ajá. Y en un nivel cada vez más complejo, de tal manera que esto sea esta
este círculo virtuoso, que no es realmente un círculo, sino una espiral que va hacia adelante, va hacia arriba, pues. Y que por eso, pues, implica que tenemos un compromiso nuestro con nuestros estudiantes, desde que llegan, a tratar de enseñarles la metodología científica. Quitar eso de que el método es una técnica. Es difícil, muchos nos van a dar el avión, pero bueno, algunos que lo aprenden, con eso nos conformamos, pues. ¿Por qué? Pues porque le estamos dando clases a toda una comunidad, pues. Y hay diferentes niveles de alumnos que llegan con nosotros. O sea, estamos abiertos, los aceptamos, y ese es, digamos, con lo que nosotros contribuimos en su formación. Ya está en la mentalidad de cada uno de nuestros estudiantes qué se quiere llevar del conocimiento que le ofrecemos, ¿no? ¿O cómo ven? ¿O ya no ven nada? Que nada más vi que Daniel se rascaba la cabeza como diciendo, ¿como qué? ¿De parte de quién? No. Ujú. Entonces, ¿qué más, muchachos? ¿Qué otras reflexiones surgen de esta lectura que sean convenientes expresarles? Ujú. ¿Creen que entonces ya estamos enfilados a abordar la semana que entra la cuestión de los entes Entidades, naturales de la ecología, entidades ecológicas, ¿no? las entidades ecológicas? Así es. Pues sí es lo que te iba a decir, pues quizá ya esto ya agota y entonces ya empezamos con entidades ecológicas. Perfecto. Pero ¿quién va, Sí, Sandra? de acuerdo, sí. ¿Va Sandra con entidades ecológicas la próxima semana? No, No, todavía la doy yo, pero luego Sandra va con Primero dijo sí. primero dijo no, sí, no, no, y no, entonces que sí que continuemos con los temas. Ya, ya. Sí, sí, claro, claro. dije, no, aquí Sandrilla va a dar las entidades ecológicas. Que también, como chicos, ¿no? Ahorita mero. No, 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 es una parte y luego cambiar el libro y una parte. Sí. A ver, nada más para aclarar, porque estamos aquí comentando Laura y yo. Ujú. Es, después de entidades ecológicas, que sería ahora sí, el primer capítulo del Ahora sí, la libro primera parte. Filosofía Ajá. de la Ecología, entendí yo que seguía algo que le diste a Sandra. Sí, que sigue la cuestión del libro que tiene Sandrilla Pilla. ¿Cuál es la parte que Sí, te sí es toca dar? correcto eso. Espérate, ¿sí es correcto eso? Bueno, yo había entendido que primero vamos a ver este libro, ¿no? Pero es el otro, es acerca de las leyes de ecología, una reflexión. Sobre las leyes en la ecología, sí. Ajá, entonces no sé, no sé, ustedes díganme. Por Pero la eso, pregunta sigue siendo, o sea, la semana que entra vemos las entidades en ecología, que es la primera parte de este libro. Ajá. Y que yo creo que sí Empezamos es muy la. importante, ¿no? Porque sí Así. ahí en ese capítulo se empieza a definir muchas cosas, ¿no? tiene Exacto. cosas interesantes. Y luego veríamos, 15 días después, el, una parte del libro que tiene Sandra, que son las teorías en ecología, teorías y leyes. Ah, Así diferencia es. entre Entonces teorías y sería leyes. dentro de 8 días de las entidades y Las dentro de entidades. 21 días leyes, teorías y leyes en En ecología. ecología, así Y, es. y en la siguiente quincena el método, ¿no? ¿Habíamos sido así Así o la es. lucha por la existencia? Como me digas. Ajá. En ese orden, así es, joven Ramos. O sea, el método o la lucha por la existencia. Como me digas, ¿eh? No, no. El método seguiría y luego la Ok, lucha por la existencia. Ujú, ok, entonces, pero entonces ya tenemos claro el calendario, pues. ujú. El método de la lucha. El El método, método de la lucha, el método de la lucha grecorromana. Mejor ucha, ucha, libre. ucha, muchachas a la lucha.
Ucha, ucha. No somos machas, pero somos muchas. Bueno, pues ¿No? por hoy ya, ¿no? Son Así es. 4:33. O sea, creo que podemos dar como exitoso también ajá, este seminario, pues. Entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos, por este mismo Vaticanal. ¿Sale? De Y a la acuerdo. misma Es hora. la misma, el mismo, ya pusiste para siempre, esta liga. No, las voy a ir haciendo cada que tengamos porque si no, luego se olvidan o se No, pierden. pero puedes poner una liga recurrente, Salvador, y entonces ya no tenemos, bueno, pero como quieras, está bien. Sale. Ujú, Y bueno, otra cosa que es rapidito, porque ya se fue hasta Sandra, ujú, es entonces dentro de 15 días, digo, dentro de 8 días, porque fue ajá. incidental, y las grabaciones, ¿cuándo las vas a poner Pues, disponibles ya me voy a poner de para que acuerdo los, con para, Cruz para subirlas bien. Ajá, para decirles bueno, a mi alumna, o a ajá. cada quien le diga quien quiera, ¿no? A Pero yo sus le voy a decir a alumnos, mi sí. alumna que me gustaría que las viera. Sí, ya la semana que entra, joven Ramis. Ok, ok. Ya van a estar Bueno, listas. Ajá. pues ahora sí que una buena despedida. Nos vemos. Sale, pues nos vemos, muchachos. Muchas gracias ahora sí que muchas gracias por la asistencia. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿no? A las 2:30 Miércoles. de la tarde otra vez. Se cuidan Vale, mucho, que les vaya muy igual. bien. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.